Rosa Inés Santisteban, viuda de Moscoso. Mi cargo en esa época tuve yo, primeramente entré como secretaria del Departamento de Orientación, luego el doctor Seleme me puso como experta en psicología aplicada, soy profesora de profesión y mucho después trabajé como encargada del escalafón universitario o del escalafón docente. Mire, en realidad cuando yo entré trabajar a la universidad, yo ya era una época post luchas por la autonomía. Ya ese proceso había terminado, digamos, ya estaba dentro del proceso, aunque siempre habían situaciones en que se pensaba que se perdía un poco la autonomía, en otras que se recuperaba la autonomía, pero yo considero que fue una gran conquista de las universidades de Bolivia tener esa lucha de los universitarios por conseguir la autonomía, puesto que la universidad no puede estar ligada a nada que no sea su gran función académica que tiene. Bien, yo entré a trabajar en el rectorado del doctor Percy Bolan, que estaba como vicerrector el doctor Marcelo Terceros. Y justamente como producto de poder manejar sus propios recursos y hacer una verdadera organización académica, entonces se creó el Departamento de Orientación Universitaria y Profesional en la Universidad Gabriel René Moreno, gracias a las gestiones que hizo en esa época un gran abogado y profesor, el doctor Mario Ibáñez López. Entonces, a través de las gestiones que él hizo, la universidad, sus autoridades, se pusieron en contacto con la UNAM de México y se hizo un convenio. Es así que vienen 3 mexicanos del Departamento de Orientación de la UNAM a crear el Departamento de Orientación. Había una orientadora acá que era una señora brasilera, Rosario Balbao de Fley, y la contrataron a ella como orientadora. Y bueno, yo entré en ese momento como secretaria, a mí me gustó muchísimo entrar y fue pues eso producto de la autonomía en que ya las universidades podían crear sus propias conveniencias en cuanto a darle mejor calidad de enseñanza a los universitarios. Yo entré en un momento, diríamos, pacífico con el doctor Bolan, donde se trabajaba de acuerdo a programas, se trabajaba muy bien con los universitarios, habían profesores meritorios y había mucho respeto y muchos deseos de trabajar. La universidad, como toda institución, pues es dinámica, ¿no? Y termina el periodo de ellos, que en muchos momentos, más que todo, el doctor Terceros asumía porque el doctor tenía también otro tipo de compromisos. Él era médico ginecólogo. Estando yo en la universidad, hay un cambio de autoridades. Entonces, hubo una elección que muchos dicen a nosotros no nos puede constar porque nuestro trabajo era otro, que fue un poco con ciertas alteraciones, digamos, y suben en esa época el doctor Rolando Roca y el doctor Vincenti como vicerrector, el doctor Luis Vincenti. Parece que naciera en la universidad mucha ideología, muchos problemas de ese tipo políticos, situación que hace que entre el rector y el vicerrector se vayan alejando y eso nosotros lo sentíamos. Y claro, siempre como trabajadores, los alumnos como estudiantes, siempre se comentan esos detalles, ¿no? Y además se va viviendo un ambiente que no es, digamos, muy tranquilo. Tengo entendido que se suspendieron las clases durante un periodo largo. Digo tengo entendido porque hace
y usted me está preguntando de cosas de 40 años atrás, se suspendieron, pero nosotros sí seguíamos trabajando. Ese, esa situación que se creó entre nuestras autoridades, lógicamente que lleva a la universidad a, a vivir un ambiente que no era, digamos, el más apropiado para desarrollar actividades, pero sí se desarrollaban muy bien las actividades. Hubieron muchos cambios en la universidad, se notaba esa aspereza entre las autoridades y entre grupos de personas, y deciden, pareciera, hacer una reforma, um, y decidieron, ¿cómo le puedo decir?, retirar a muchos trabajadores. Entonces, entre esos trabajadores estuve yo. A mí me retiraron en la época del doctor Carlos Roca. Yo recuerdo que yo le pregunté por qué me retiraba y no hubo una respuesta, digamos, que yo quedé satisfecha, porque yo no sabía por qué me retiraban. Obvio que entendía las razones, pero quería que me digan y no conseguí respuesta. A eso las cosas se fueron acrecentando, ya yo no trabajaba ahí, ya yo lo veía desde afuera por comentarios de mis colegas, fueron muchos los que quedamos afuera y pues prácticamente ya no hubo ninguna ligación entre el doctor Vincenti y el doctor Roca. A eso hubieron ciertas situaciones inclusive de intervencionismo en la universidad. Yo recuerdo que era el general, ¿cómo se llama?, que era presidente. No, ¿En qué época? En esa época. Torres. Juan José Torres era el presidente. Se politizó un poco la universidad. Así que un buen día, yo amiga de la familia, un buen día, lo sacan de su domicilio al doctor muy temprano y lo llevan preso. Y a él y a muchos estudiantes. Entonces las madres, al enterarse, esto fue cuestión de mujeres, las madres, al ver que sus hijos estaban presos y que se los iban a llevar a La Paz, entonces deciden agolparse en la policía y no permitir que a sus hijos se los lleven. A eso se fueron sumando parientes, sobre todo mujeres, y ahí se agolparon las madres. Y bueno, como toda mujer cruceña, es decir, no iban a permitir eso. Fue como una llama, porque se enciende esto en todo el país y luego se convirtió en una revolución, ¿no? En esa época, para que esos muchachos no vayan presos a La Paz, interviene el Comité Pro Santa Cruz. Pero las cosas sucedieron muy rápidamente y ahí viene esta revolución del 71, que bueno, ya es de todos conocido. El 72, si no me equivoco, bueno, hay cambio de gobierno. El 72 el doctor Vincenti vuelve a la universidad, pero no vuelve, digamos, con el voto, vuelve como interventor, digamos, ¿no?, de la universidad. Aunque después se legaliza su situación y viene el doctor Gómez, Óscar Gómez, viene acompañándolo como vicerrector. Vuelve la universidad ya queda en manos del doctor Vincenti. Y mientras tanto en el país gobernaba el general Banzer, que él en esta lucha, él no se encontraba en Bolivia, se encontraba en Buenos Aires. Y tanto dos partidos políticos que siempre fueron adversos en sus ideologías y su manera de pensar, el MNR y la Falange Socialista Boliviana,
llaman a Banzer para que sea él que se haga cargo de una coalición que formaron primero. El 72 ya sube Banzer, esto fue en agosto. El 72 ya sube Banzer, o como es, el doctor Luis Vincenti, y con los universitarios. Y bueno, nosotros volvimos a trabajar a la universidad. Ahí ya yo no volví al departamento de orientación, me pidieron que me haga cargo del escalafón universitario, docente, sí, de los docentes. Fue un trabajo que hice a gusto, muy interesante, aprendí muchísimo, inclusive vinieron de La Paz a enseñarnos a trabajar en ese aspecto. En ese aspecto, en esa época, pero yo recuerdo ahora como una anécdota cuando antes que suceda esto de la revolución y todo, que en el tercer piso de la universidad, pues no podíamos nosotros subir porque estaba con guardias. Y ahí era que después ya supimos que estaba el ex guerrillero Pombo, de nacionalidad cubana. Así que bueno, habían esas cosas en la universidad, no era un ambiente, digamos, tranquilo, porque se iban sabiendo ese tipo de sorpresas. Después sube el doctor Vincenti, aparentemente un hombre muy académico. Él era veterinario y hubo un problema de impuestos y la universidad no percibía lo que tenía que percibir. Entonces él decidió que la universidad también tenía que ganar dinero y creó el Vallecito, sí. Y había también un convenio, inclusive el BIP mandó a personas a estudiar para la carrera para organizar el currículum el pensum de materias de la Facultad de Veterinaria. En el Vallecito se dieron las primeras tentativas cruceñas, digamos, de mejorar la raza de los bovinos, y se repartía a los pocos agricultores que habían, y ellos tenían que devolverle a la universidad un ternero para que la universidad siga su objetivo de cumplir con la sociedad. También en esa época se crea el primer canal que hubo en Santa Cruz, el canal universitario. Fue creado en la época del doctor Vincenti. Y así él tuvo muchos aciertos en esa época, ¿no?, de la universidad. Él se decía que se había perdido la autonomía porque hubo un organismo que se creó a nivel nacional que se llamaba el CENES, que eso significaba Consejo Nacional de Educación Superior. Y bueno, ahí era lo que se hacían toda la organización de toda la universidad boliviana. Y, por ejemplo, no pudo llevarse a cabo, pero la idea era que para economizar dinero no se repitan las carreras. Por ejemplo, si en Santa Cruz usted enseñaba derecho, ya no podía enseñar ni abrir otras carreras en otros lados. La gente que quería estudiar derecho tenía que venirse acá, o viceversa, ¿no? Tarija, La Paz, etcétera. Eso se consideraba pues muy difícil, ¿no?, para la gente que quería una carrera y no había en Santa Cruz. Más bien lo que se tenía que hacer era diversificar las carreras universitarias. Eso fue más o menos la época en que a mí me tocó vivir en la universidad. Fue una época que el día a día era duro. En ese momento, cuando a nosotros nos retiraron, nosotros llegamos a trabajar y la universidad estaba cerrada. Y preguntábamos, ¿por qué se cerró la universidad? ¿Qué ha pasado? Y dicen, es que ha habido
un golpe. Pero ¿y quién lo hizo el golpe? Y tampoco nos decían. De ahí dijeron que a los que nos habían retirado habíamos hecho el golpe. O sea, pero eso no lo dijo el doctor Roca, porque yo le pregunté por qué nos habían retirado. Él no lo dijo, pero eso se decía, ¿no? Y bueno, había que cumplir. En primer lugar, yo sentí que la universidad fue otra universidad para mí. Porque cuando yo llegué al departamento de orientación, yo aprendí mucho y me gustaron ese tipo de convenios. Es así que cuando se fueron los dos que vinieron, dejaron un pasante acá para que haga el seguimiento. O sea que para mí fue una escuela. Además, la universidad se manejaba con mucha estructura y una calidad administrativa muy buena. O sea que para mí eso fue como una escuela. Había mucho respeto, como le digo. Y luego de ver también que si hubo una lucha por la autonomía es muy fácil perderla como es difícil conquistarla. Y yo creo que la autonomía universitaria bien llevada tiene que seguir existiendo. Otro detalle para mí importantísimo fue trabajar en el escalafón, porque también aprendí más que la parte académica, porque yo cuando trabajaba como secretaria más me dedicaba a la parte académica, ¿no? A la psicología aplicada, a aplicar test, a colaborar a la señora Rosario Balbao de Fley, y me gustaba mucho hacer eso, o sea que para mí eso fue una linda escuela y la universidad la daba. Claro, había un ente que era justamente, trabajaba en mi oficina, una señora argentina que era una señora Aimes, que trabajaba con los universitarios, lo recuerdo bien, y en aquella época el presidente de la Federación de Universitarios era José Luis Camacho. Y José Luis Camacho, a través de esa oficina, había una relación muy linda. Yo los veía mucho porque no tenían todavía una oficina, o sea que trabajaban en un área en la misma pieza, ¿no? Que nosotros trabajábamos en la misma oficina. Había una buena relación, más para poder responderle respecto a ese contacto que ya pueda tener el estudiante con el profesor. No lo conocemos mucho porque casi todo ya era en el campus y yo trabajaba en la central. Así que, pero me imagino que era cordial porque no habían problemas que yo haya percibido. Claro, nosotros tendríamos que hablar primeramente de las conductas de las personas, porque si nosotros hablamos de la autonomía, usted lo ha dicho claramente, es bueno para unos y malo para otros. Todo depende, la autonomía ahí está, como es ella, con todos sus conceptos que tiene del manejo de la universidad, y depende qué personas están a la cabeza, y depende qué piensan ellos de la autonomía y si la van a respetar o no. En el sentido que se creó la autonomía, yo considero que fue realmente muy importante para que los gobiernos no tengan que ver y poner profesores sin que hayan pasado por sus méritos y por los exámenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy difícil decir es buena o es mala, depende cómo se la administra. Pero yo, en mi concepto, pienso que realmente fue una buena idea. Y fue una buena idea porque no solamente fue en Bolivia, fue en Latinoamérica también que se hablaba de la autonomía. Pero cuando ya está la ideología dentro es muy difícil, ¿no? Una ideología que a veces nos aprovechamos del término como a veces se aprovecha de la democracia, así. Es una idea que hay que verla primero, quién va a ser el que va a llevar a cabo la autonomía en una institución universitaria.